El hombre moderno es cotizar hasta jubilarse, 40 años de dolores y fatiga infinitos, como un castigo de los dioses griegos, 40 años de logro y éxito que nadie recordará en su lecho de muerte. Versos de un poeta veinteañero con los que comenzamos una trilogía de programas especiales. La poesía joven está viviendo un gran momento y en la radio pública lo vamos a contar y a celebrar. La Estación Azul, el programa de literatura decano de la radio. 21ª temporada, con Cristina Hermoso de Mendoza. Un lugar. Hay un lugar en mí donde te llevo siempre sin preguntas, donde hay cerezos en flor en diciembre y un pingüino deshiela su canción. Allí no sabe nadie de relojes, las palabras son romas como el ala de un mirlo, a través de dos ojos se erige el primer puente y un abrazo devuelve el mundo al mundo. Mientras el cielo fuera promete apenas noche y tras una mordaza balbucea la luz, hay un lugar en mí donde puedo cogerte de la mano, donde amanece a veces por las tardes y el tiempo es todavía un niño que sonríe y nos cuenta al oído un modo de empezar. Al principio hemos escuchado a Carlos Catena, Premio Hiperión, y ahora a Raquel Vázquez, Premio Loewe y Premio Ojo Crítico. Son jóvenes, son talentosos y son poetas. A ellos se les va a unir a lo largo de estos 3 días una veintena de nombres a los que conviene seguirles la pista. Hoy se van a sumar Rosa Verbel y Blanca Llum, que escribe en catalán. Y aquí tenemos un lema: la poesía es un patrimonio con futuro. Y apostamos por ello los organizadores de estas jornadas, el Instituto Cervantes, Patrimonio Nacional y la Radio Pública, Radio Nacional. Poesía de calidad, amor a las letras, juventud que se expresa a través de los versos en diferentes lenguas. Una generación atravesada por la crisis económica, cosmopolita, que pisa el extranjero y que a la vez se pregunta por lo de siempre, el amor, la identidad, la diferencia entre lo soñado y la realidad. Chicas y chicos, entre ellos se citan, se ayudan, se traducen, nos emocionan y nos hacen reflexionar. Lo que comentábamos, la poesía es un patrimonio con futuro. Y tengo a mi lado al cofundador de la Estación Azul, junto a Ignacio Elguero, hace ya 21 años, todo un referente del periodismo cultural, un veterano poeta. Javier Lostalé, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Y estoy encantado de estar aquí con estos jóvenes que escriben verdadera poesía, porque buscan siempre lo esencial a pesar de ser muy jóvenes. Digo, seguro que te estás acordando de tu querido Rilke y las cartas a un joven poeta. Sí, me estoy acordando de algo que supongo que ellos habrán sentido también, y es que para escribir poesía hay que entrar dentro de uno mismo y sentir la necesidad de la escritura, y a partir de ahí empezar a escribir. Es la gran lección, creo, de Rilke. Bueno, pues comenzamos esta trilogía de programas especiales desde una sede extraordinaria. Estamos en el Instituto Cervantes de Madrid, en la calle Alcalá, a las puertas de la Gran Vía, en el mismo edificio en el que se ubica la famosa Caja de las Letras, esa especie de cápsula literaria del tiempo, un lugar en el que nos recibe como anfitrión un prestigioso poeta, amigo de la Estación Azul, catedrático de literatura española y director del Instituto Cervantes. Luis García Montero, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Cristina, por poner en marcha esta idea que tanto me ilusiona. Bueno, la poesía joven está viviendo un gran momento. ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención de esta generación? Pues creo que sí, que es verdad que está viviendo un buen momento y lo que me llama la atención es su calidad. Y es una calidad
en la que por una parte se aportan cosas nuevas, porque la poesía se pega a la vida y está presente el mundo tal y como fluye, y por otra parte se nota también un conocimiento de la tradición y un diálogo con maestros, una herencia que reciben y que la hacen suya y la personalizan de manera muy original. Y yo creo que eso siempre es saludable, hay que aplaudir, porque realmente me parece que es una generación con un presente muy sólido y con un gran futuro. Bueno, la poesía no es un género que cuente con tanta popularidad como otros, como por ejemplo la novela. ¿Cómo podemos acercar la poesía al gran público? Paco Brines, que acaba de recibir el Premio Cervantes, un maestro de todos nosotros, decía siempre, la poesía no tiene gran público, pero tiene lectores. Y eso es muy importante, y tiene lectores apasionados y gente que nos vinculamos y nuestra vocación es la poesía. Yo creo que si tiene interés la poesía, esta siempre hay. Y me gusta además la poesía vigilante. Porque si acercarla al gran público, por ejemplo, a través de las redes sociales, significa convertir la poesía no en un ejercicio de conocimiento, sino en una especie de campaña de publicidad de un gran supermercado o una gran tienda el Día de la Madre o el Día de los Enamorados, eso me interesa poco. Y tampoco me interesa la poesía que se encierra en sí misma, que se inventa un lenguaje distinto al de la realidad y que vive en el 2021, en el 2020, sin saber que existen las redes sociales, que existen nuevas costumbres, que existen nuevas preocupaciones, que hay una manera de preguntarse el futuro. Y en ese sentido, pues creo que debemos huir tanto, y esta es la calidad que a mí me interesa, del que se encierra en un mundo aislado que no comprende la realidad, y del que se cree que se puede rebajar populistamente la poesía hasta confundirla con un ejercicio publicitario, ¿no? Bueno, no es por hacerte mayor, pero eres todo un referente. Apareces citado en algunos libros de los poetas invitados a estas jornadas, que lo sepas. Tú eres un veterano poeta. Has conseguido prácticamente todo con lo que ellos sueñan ahora, ¿no? Que están empezando. ¿Tienes algún consejo para ellos o para el Luis García Montero veinteañero ahora? ¿Qué te dirías? Yo más que consejo me atrevo a contar mi propia vida. En ese sentido, la vocación poética está más allá de los premios, de las coyunturas. Si no te llena tu propia vida y no te define, no es una manera de conocerte a ti, de conocer al mundo según te interesa, pues la poesía deja de tener sentido. Y una cosa que me parece también importante es que cuando uno mantiene su vocación poética, en primer lugar no pierde la conciencia crítica. La papelera o la tecla de borrar es muy importante. Por mucho que se consiga algo, hay que seguir vigilando con conciencia crítica para no acomodarse. Y otra cosa que a mí me interesa también recordar es que la poesía, si es vocación, te da amigos y se convierte en admiración. Me parece muy triste la experiencia de los poetas que no saben admirar y que no se alegran con el éxito de la poesía. Hay muchas veces que uno se encuentra en la vida con gente que vive para envidiar, para criticar, para fastidiarse por el éxito ajeno. Y por volver a Paco Brines, qué maravilla eso, decía él, de estar en la casa y de pronto recibir el libro de un amigo y que te guste. Porque cuando verdaderamente se pasa mal es cuando no te gusta. Y hay mucha gente que... Mira, García Lorca, cuando presentó a Luis Cernuda, hizo una broma porque Luis Cernuda era un maravilloso poeta, pero era muy complicado para meterse con los amigos. Y le hizo una broma cuando presentó La realidad del deseo. Y dice, he intentado por todos los medios que no me guste la realidad y el deseo.
Lo he empezado a leer cuando tenía hambre, cuando me dolía la cabeza, cuando tenía frío, cuando estaba borracho, intentando que no me gustara. Pero, sin embargo, me ha gustado. No saben cómo siento que me ha gustado y estoy entusiasmado con este libro que voy a presentar. Mantener la capacidad de admiración con los mayores, con los jóvenes, con los compañeros, al final te ayuda también a mantener la conciencia crítica y a vivir la poesía como una vocación y no como una cosa superficial y como un decorado. Y la verdad que creo que es un buen proyecto este de Patrimonio Nacional, Radio Nacional y el Instituto Cervantes de llamar la atención sobre un género que se acerca a la vida de la gente y que nos cuenta las preocupaciones de los jóvenes. Cuando yo viví, estaba convencido de que mis hijos cuando yo empecé a escribir, estaba convencido de que mis hijos tendrían un futuro más fácil, como yo había tenido un futuro más fácil que el de mis padres, y mis padres un futuro más fácil que el de mis abuelos. Bueno, pues de pronto ver de qué manera mira esta gente la realidad, se imaginan en sus 40 años, nos cuentan el mundo que les ha tocado vivir, nos ayuda a todos a mantener los ojos abiertos de una manera inteligente. Pues Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina, y a la Estación Azul. El Premio Nobel Vicente Aleixandre. La poesía tiene también a su vez una ventaja y es que utiliza lo más noble del hombre, lo que le diferencia de todas las especies, que es precisamente la palabra. La palabra en la Estación Azul, Radio Nacional. En el extranjero, una transferencia bancaria es el único abrazo que mi padre puede darme. Al usar la tarjeta de crédito lo imagino apagando el despertador aún de noche, resentido por las 8 horas diarias que se clavan en la espalda como 8 puñales. Hace años mi padre me dio esta visa para que fuera yo también un hombre entero. Tanta benevolencia debería hacerlo santo. Entonces yo, a escondidas y en silencio, lleno de vergüenza, le rezaría para no ser nunca como él, librarme así de la nómina, el contrato, un horario de 5 martirios, 1 por cada día hábil de la semana. Carlos Catena Cózar es andaluz de la provincia de Jaén, trabaja como traductor e intérprete a caballo entre España y Bélgica. Ha formado parte de varias antologías, ha obtenido varios galardones de poesía, entre los que destaca el Premio Hiperión 2019 con su primer poemario que se titula Los días hábiles. Carlos, además, pasado mañana cumples 25 años, así que felicidades. Gracias. La verdad es que con tanto talento y tan pocos años acomplejáis a cualquiera, ¿eh? Pero bueno, enhorabuena por este libro, este debut a lo grande. Está atravesado por el desencanto laboral que se encuentra una vez que se acaban los estudios, ¿no? Sí, es un libro en el que, bueno, un libro sobre crecer en tanto que explora un poco las sensaciones cuando acabas la universidad o simplemente empiezas a trabajar y de repente, no sé, a mí es que me sorprendió mucho que trabajar fuera tan cansado, nunca me esperé que me fuera a costar tanto trabajo. Pensé, si todo el mundo lo hace, yo también lo haré, y luego cuando empiezas a trabajar realmente cuesta trabajo y por eso escribí el libro. Hay un personaje muy entrañable en el poemario, tu abuela, que claro, como apuntaba un poco Luis, es una generación que vivió como mínimo una posguerra, una dictadura, que tuvo un acceso a la educación mucho más difícil, pero lamentablemente comparte con sus nietos, con vuestra generación, la precariedad y el tener que emigrar en algunos casos, ¿no? De viajar al extranjero en busca de un trabajo. Es llamativo lo que os une, ¿no? 2 generaciones después. Claro, digamos que cuando yo empecé a trabajar empecé a pensar mucho en mi abuela y en mis antepasados porque
pensaba todo el tiempo, bueno, pero es que ellos lo han hecho y lo han hecho mucho peor, ya han trabajado mucho más, ya han trabajado en condiciones horribles y en un trabajo físico insoportable, y tú estás aquí escribiendo un poema porque no te quieres levantar mañana a las 8:30 para sentarte en una oficina. Entonces, aquello también me generaba cierta incomodidad conmigo mismo, porque no sabía muy bien, no sé, si uno lo piensa fríamente no tiene motivos para quejarse, pero luego en el día a día, cuando lo vives, te sobran los motivos para quejarte y para estar enfadado. Entonces también utilicé la escritura del libro para explorar mi relación con mi historia, con mi genealogía y con que es la historia de mucha gente que prosperó gracias al esfuerzo de su antepasado. ¿Qué te gustaría aportar a quien te lea, Carlos? Bueno, yo entiendo la poesía como un lugar de compañía, es como una especie de mesa camilla en la que la gente se sienta y tú le cuentas tus cosas y a veces te escuchan y dicen, bueno, es lo que necesitaba oír hoy. Y tú también, cuando lees un poema o un libro de poemas, te sientas en la mesa camilla de otra persona a escuchar lo que te van a contar. Entonces yo espero que mis poemas acompañen a alguien al que también le cuesta trabajo levantarse por la mañana, o al que también le cuesta trabajo vivir con la contradicción de quejarse y pensar a la vez que no tiene motivo. Bueno, pues Carlos, ¿te animas a leernos otro poema, por favor? Sí, voy a aprovechar y a leer un poema inédito que no es del libro, es de lo que vengo trabajando últimamente, se llama Despoblaciones, y empieza con una cita de Claudia González Caparrós, que es otra poeta joven estupenda. Y la cita dice: el curso seco de un río, la huella que el río ha dejado sigue siendo todavía el río. Desde hace siglos y milenios lo humano se asientan siempre junto a la agua. Todos los que faltan hoy aquí siguieron un día la estela seca de los peces, alcanzaron los grandes ríos, su estuario, y se quedaron allí no por la fábrica, sino por la posibilidad de darse un baño cada verano. Los domingos, aquí las 5 viejas que quedamos, hundimos las manos en la arena, nos lanzamos, la grava que dejó como excremento el río. Soñamos juntas que regresa la corriente fría y limpia, el canto de los rápidos, los saltos de los bañistas, cuando el calor nos dejaba aún salir a la calle. Por la noche acudimos a lo que fue antes un puente y nunca nos encontramos con nadie quien podría quedarse con nosotras si servimos solo, para comprobar desde lo alto que también hoy el cauce baja seco. Pues Carlos Catena Cózar, autor de Los días hábiles, Premio Hyperion 2019, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Solo vale la pena escribir por necesidad interior, no para otros fines. Escribir por algo que está dentro de uno, no escribir para algo, ni para ganar dinero, ni para ser famoso, ni para salir en televisión, ni para nada. Escribir porque no se puede evitar. José Luis San Pedro, los escritores en la Estación Azul. Una niña descubre en un trastero el sexo masculino. Desnuda frente al otro no existen las palabras, ni siquiera la forma de las cosas. Solo un hombre desnudo que no acepta preguntas, que no responderá nada a esa niña. Solo violencia y lágrimas que se filtran veloces por cada recoveco. El hombre acaba pronto y se despide y la besa en la frente como si la ternura fuera fácil, cuestión de cortesía. Ella sigue en silencio después, durante años. El próximo día 22 de diciembre felicitaremos a Rosa Verbel, independientemente del resultado de la Lotería de Navidad. Cumplirá 23 años. Es graduada en Literaturas Comparadas. Con su primer libro, titulado Las niñas siempre dicen la verdad, ha debutado a lo grande. Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal, Premio Andalucía de la Crítica a la mejor ópera prima, y Premio Ojo Crítico de Poesía el año pasado.
Rosa Verbel, bienvenida a la Estación Azul. Muchas gracias. Bueno, tu libro es una muestra de que la poesía puede abordar temas tan tremendos como el que hemos escuchado, ¿no? Como los abusos. Sí, al escribir el libro tenía como mucha necesidad de explorar a través del cauce poético pues distintos temas que normalmente, para los que nos faltan normalmente palabras en la vida cotidiana, y a partir de ese lenguaje poético, que creo que es un lenguaje pues muy distinto al lenguaje cotidiano y que además genera otro tipo de pensamiento muy específico, pues era también posible pensar y darle vuelta a muchos temas que nos interpelaban en nuestra vida cotidiana y que también merecían ser abordados desde el marco poético. Y en este poemario está muy presente la familia, las relaciones familiares, que creo, que veo que son un campo infinito de inspiración para la literatura, ¿no? Sí, da la impresión de que es cierta constante generacional, esa interrogante por la familia. Yo creo que por ciertas cuestiones circunstanciales y, como digo, generacionales, pero también por ser uno de los temas por antonomasia de la literatura y de la historia de la literatura. Pero yo creo que ahora en este tiempo pues lo abordamos desde otra óptica y desde todas las transformaciones que la familia ha sufrido en las últimas décadas y desde una perspectiva muy distinta a la que se podía tener hace 50 años o hace un siglo. Así que sí, en el caso de mi poesía quería explorar cómo la familia se convierte en una primera forma de estar en el mundo y que casi la posición que adquirimos dentro de la familia en un primer momento, en la infancia, pues luego tiene una resonancia en el resto de la sociedad, ¿no? Y es la forma también en la que nos relacionamos con el mundo y con los otros. Así que sí, también en vinculación con la infancia quería dar cierta visión un poco descreída y escéptica de esa imagen tan generosa de la familia y abordarla también desde una perspectiva más crítica. Con Carlos comentábamos pues algunos males que atraviesa vuestra generación, pero si miramos a la anterior, si nos imaginamos pues una hermana mayor que tenga 40 y tantos o así, tampoco se ve buen panorama. Lo digo porque en uno de tus poemas dices: conciliar es igual a hacer lo mismo, las mismas cosas siempre, con muchas menos ganas. O de hecho tienes un poema precioso que se titula Planes de futuro, en el que lo retratas muy bien. Sí, era un poema que se sitúa un poco entre la evidencia de lo que vemos en la generación de nuestros padres o de hermanos mayores o de amigos mayores y esa ansiedad al futuro y esa casi profecía autocumplida de la gente de mi generación a vernos un poco como esa clase media en disolución y cada vez más precarizada y con más problemas de todo tipo. Entonces yo creo que está un poco en ese sentido, ¿no? Entre una crítica al presente y ese potencial subversivo y transformador de la literatura con respecto al presente, pero también con cierta ansiedad al futuro y a las expectativas que nos hacemos sobre el futuro, que ahora viéndolo con cierta perspectiva y después de todo lo que hemos sufrido estos meses, es casi una ingenuidad pensar que dentro de 10 o de 15 años vamos a poder tener una vida tan idílica como la de esos planes de futuro. Ahora visto con perspectiva casi nos podríamos dar con un canto en los dientes con ese piso en la playa. Fíjate, te voy a responder con uno de tus versos que tenía subrayado: la vida de verdad siempre sorprende. O sea que ya veremos, eso lo escribes tú. Rosa Verbel, que también tiene un poema titulado First Dates, aunque no habla de la tele precisamente, y que admiras a la Premio Nobel de Literatura, Louise Gluck. Cuando salió su nombre, tú no tuviste que buscarlo en Internet, tú ya la conocías. La conocía y además en los últimos tiempos ha sido una de mis lecturas de cabecera, así que me alegré mucho de que se lo dieran y espero seguir leyéndola pronto y con más libros y más ganas. Bueno, dices que la poesía disuelve la frontera entre la realidad y la magia.
Sí, yo creo que el pensamiento poético es una especie de pensamiento mágico, de pensamiento que genera en sí mismo su propia verdad y que es capaz de proyectar mundos alternativos y de superar la realidad y de abolirla en cierto sentido. Entonces yo confío mucho en esa radicalidad que tiene el lenguaje poético para ir más allá de lo real, ir más allá de lo que vemos y generar otro tipo de lecturas posibles sobre el mundo. Rosa Verbel, nos gustaría mucho escucharte recitar un poema. No sé qué te apetece leer. Voy a leer también un poema inédito, como Carlos. Muchas gracias por estas exclusivas que nos dais. Y es el primer poema de mi libro que estoy terminando ahora. Y el poema se titula Jardinería. Ayer estuve trasplantando tus flores. Ayudaba a mamá, sostenía la maceta para hacerlo más fácil, mientras la tierra nueva creaba forma en las baldosas. La planta había crecido y crecido, como en una leyenda muy antigua, y nos era difícil guardarla en cualquier parte. Cuanto más lo intentábamos, cuanto más impacientes o nerviosas tratábamos de darle algún espacio, más rápido era el ritmo de su transformación. Sé que mamá pensó en nosotras, en ti y en mí, en la naturaleza salvaje que desborda la cerámica, en su hija mirando la casa desde fuera, como una piececilla en miniatura. Te habría gustado estar manchándote las manos, pero habíamos dejado atrás el suelo y las flores más bellas ya habían comenzado a marchitarse. Rosa Verbel, autora de Las niñas siempre dicen la verdad y premio Ojo Crítico. Muchas gracias, Rosa, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. La Estación Azul. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. En Radio Nacional. Pues continuamos en esta edición especial de la Estación Azul en Radio Nacional de España. Estamos celebrando el gran momento que vive la poesía joven. Lo estamos festejando en colaboración con el Instituto Cervantes y Patrimonio Nacional. De hecho, os hablamos desde el Instituto Cervantes de Madrid y nos acompaña nuestro veterano colaborador, periodista, escritor, comisario y sobre todo amigo, Jesús Marchamalo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me encanta lo de veteranos, esos eufemismos que utilizamos de manera llamativa. Es que esta gente hace viejo a cualquiera, así que no te ofendas. Buenas tardes a todos, un placer naturalmente estar aquí. Seguimos en la Estación Azul escuchando a jóvenes voces, jóvenes poetas, y es el turno ahora de Félix Moyano. Nació en Córdoba, tiene 27 años, es graduado en Filología Hispánica, fue ganador del segundo Premio Valparaíso de Poesía, la editorial que le publicó en 2017 su primer libro, Insostenible se titula, y más tarde ganó, porque todos ellos están llenos de honores, de premios, de graduaciones, etcétera. Decíamos que más tarde ganó el premio Villa de Peligros por los amores autómatas, publicado por la Diputación de Granada en 2019. El otro día estuvimos hablando con él, le llamamos y nos habló le preguntamos y nos contó acerca del nacimiento de su vocación poética, que nos narró de esta manera. Mi primer acercamiento a la literatura tuvo que ver con una especie de obsesión lectora que se instaló en mí al descubrir lo mágico que podía ser leer un libro, lo increíble que me parecía poder viajar a cualquier sitio, en cualquier momento y sentirme ahí, dentro de la historia. Recuerdo quedar fascinado por Lorca, Juan Ramón Jiménez y Machado, pero mi inicio en la escritura es tardío, es una vocación que se revela cuando comienzo mi estudio de filología y me acerco con más madurez a las letras. Anteriormente me dediqué a imaginar historias constantemente. Nos ha encantado la manera en que nos contaba, se encontró con la poesía, primero como lector, decía, solo tiempo después como autor, y mientras tanto estuvo imaginando historias, que nos parece una preciosa manera de explicarlo. Nos ha sorprendido, por cierto, que sus poetas de referencia fueran, nos contaba, Machado, Lorca o Juan Ramón Jiménez, unas lecturas que muchos de los que estamos aquí veteranos compartimos con ellos. Lo comentamos con Juan José Ruiz Bellido, Sevilla, 1993, tiene por
por tanto 27 años, es profesor de lengua y literatura, crítico literario, y nos habló también de sus lecturas de infancia en las que leía y recitaba, nos contó poetas y poemas de la generación del 27. El primer recuerdo que tengo de los clásicos es precisamente un libro que tenía en primero de primaria, que estaba en el aula y que yo leía, y por las tardes pues me ponía a transcribir esos poemas en post-it y se los leía en voz alta a mi madre. Eran poemas de la generación del 27. Pues era Juan José Ruiz Bellido, su primer libro, Seno, lo publicó la editorial Cántico, con un tema como mínimo inhabitual en los poemarios, que es la paternidad. Tiene una activa cuenta en Twitter donde dice escuetamente ser lector, profesor y padre, que no son malos oficios, y nos gustaría que habláramos de redes sociales. Antes nos contaban que era la segunda pregunta que hacían siempre en las entrevistas y queremos hablar de ese mundo de Twitter, YouTube, Instagram. Es evidente que mi generación ha asistido a un cambio de paradigma que tiene mucho que ver con la eclosión de las nuevas tecnologías y el auge de las redes sociales, una nueva realidad en la que todos estamos hiperconectados. Creo que esta regeneración ha traído consecuencias que son muy positivas. Internet en general funciona como una herramienta muy buena en cuanto a términos de exposición. Puedes conectar con tu público directamente, lo puedes corporizar, sentir la recepción de tu obra de un modo mucho más directo. Además descubres nuevas lecturas, puedes ver los libros que están leyendo otros autores, acercarte a ellos. Y considero que hoy en día es difícil concebir la literatura sin la presencia de estos elementos, de estos nuevos espacios. Pues era Félix Moyano quien nos hablaba, como han escuchado, de Internet como herramienta imprescindible. Nos contaba que facilita el contacto con los lectores, pero también el contacto con otros poetas, escrituras, literaturas. De eso nos habla también Irati Iturritza, nació en Pamplona en el 97, es graduada en Lenguas Modernas, traductora, poeta, publicó su primer libro Brazos cortos en la bella Varsovia y nos habló también de Internet. Bueno, creo que las redes han sido y siguen siendo un lugar de encuentro entre todos aquellos, todas aquellas que leemos, que escribimos y que en Internet encontramos un espacio donde seguir haciéndolo también en relación a otras personas que también lo hacen, ¿no? Y de ahí además creo que de ese interés de leernos mutuamente surge muchas veces un intertexto, una especie de voz común que también me interesa mucho. Y pienso, por ejemplo, en aquello que dice Rodrigo García Marina sobre la poesía como algo muy parecido a la amistad, porque permite crear espacios donde reconocernos y donde los otros se reconozcan, ¿no? La poesía, algo muy parecido a la amistad, decía, y no nos parece mala frase. Nos contaba esto Irati Iturritza sobre Internet y las redes sociales convertidas efectivamente en espacio donde encontrarse y donde intercambiar experiencia. Otra pregunta que nos interesaba tiene que ver con la publicación de libros. Muchos de los poetas que nos van a acompañar tienen premios y preguntábamos, es una de las vías, evidentemente, para acercarse a la publicación de sus obras, de sus libros, porque la mayoría de ellos llevan aparejada evidentemente la publicación, pero hay más maneras, hay editoriales que responden a este boom, a esta eclosión de jóvenes poetas y que leen los manuscritos de estos jóvenes y los publican. Nunca he llegado a presentar un manuscrito, ¿no? al premio de una editorial, y creo que también este desconocimiento por mi parte va muy unido al hecho de que he tenido mucha suerte, creo, a la hora de publicar. Porque cuando todavía estaba en el instituto se me ocurrió mandar un manuscrito a la bella Varsovia y tuve la enorme suerte de que Elena Medel lo recibió, lo leyó y quiso publicarlo. Entonces, yo en ese sentido también me siento muy afortunada de todo ese proceso y de la forma en la que salió, por ejemplo, Brazos cortos. La he interrumpido, sabrá disculparnos, que digo que qué bien, qué suerte y qué maravilla Irati Iturritza enviar un manuscrito a una editorial, que lo lean y que decidan publicarlo. Terminamos hoy con este repaso a estas voces poéticas con Juan José Bellido, a quien preguntamos si se siguen entre ellos, se leen, se conocen, se admiran, viven una idea de generación poética. Creo, como Juan Fernández Rivero cree también, que ahora mismo precisamente tenemos una idea de generación, porque creo que prácticamente todos los que estamos escribiendo
que hemos nacido entre el 85 y el año 2002 o por ahí, no me gustaría tampoco poner una fecha exacta, nos estamos leyendo y nos leemos intensamente y nos criticamos también intensamente. Y esa idea está ahí, es una cosa que creo que nos une y nos hace más fuertes. Pues esto nos contaba Juan José Bellido, hablaba de esta generación poética entre el 95 y 2002, más o menos, calculaba la que hay que buscarle nombre inmediatamente. Mil gracias y seguiremos mañana escuchando. Bueno, Jesús, muchas gracias. Voces. Mañana más. Fenómeno, claro. Y bueno, a veces el poeta responde al llamado del minuto. Ida Vitale. Creo que la poesía tiene que tener un cierto equilibrio, que esa es la parte de oficio, digamos, ¿no? La parte de oficio y la parte de respeto a la realidad. La Estación Azul. Poesía en la radio. Que m'ompli de llengües el teu mot, que un cant teu canta més que dica més. Quin cos teu més teu meu, que és el cos meu. Un forat per on redir-m'hi és el teu nom. Tots et volem, totes endins, agafa'm. Correm junts darrere teu, correm amics, correm gruanta. Obre l'estrella, o tu. Obre l'estrella i du-m'hi dins. Farem nit, covarem l'ou, serem feliços. El teu amor em posa 2 pins a la cuixa i se'n va. Per això s'enamoren. Per això Salomons i Solamites. Soc blanca, gitana, soc mora, jueva, ameríndia, soc negra. Soc ombra i desert, costella rompuda, soc pols que s'agleva. Soc roda, rodera, rodona, la ruca que rauca, la roca que rasca i del tot al revés, de fer fora les pors. Soc qui les peix i les cria, qui com paparra volguda es regala, content, una trampa. Els meus germans s'han enfadat. M'han dit apaga i jo he bufat, punyet amunt, i el foc s'escampa. Digues on, d'hora baixa, llegeixes tan sol, que jo vaig, lletra torta, entre els fulls que no tinc i una pena que canta. Si tu no ho saps, oh dona que crida, segueix el silenci que fa quan s'amaga i busca el seu mal vora el mal d'altre. A les pelmes d'estrena, d'espelma et comparo, amiga meva, que boniques les pigues que es perden, quina ferida als teus ulls, amb els aubons que s'hi claven, et farem remolins al clatell amb saliva mesclada. Mentre és a casa seu, estarrufat de 1000 nits i amb l'angoixa ben feta, la mar meva l'estima, l'ofega, l'estimba, l'ofega. El meu amor és un còdol que es trenca, que fa nit entre el tall de la cella. És un bosc de garrova i d'ullastre i d'orquídia salvatge, i que n'ets d'infinit, amiga meva, i que n'ets d'escarpada. Va alliberar els teus ossos, i com les acreixes, amor, les teves lliçons i la teva mania. El nostre llit fa fer nit, les portes follia i les finestres escàndol. Que me llene de lenguas tu palabra, que un canto tuyo canta más que decir más, que cuerpo tuyo más tuyo mío es el cuerpo mío. Me redigo en tu nombre, un agujero. Todos te queremos, todas adentro, agárrame, corremos juntos, corremos amigos, corremos ansiándote. Abre la estrella, oh tú, abre la estilla y adéntrame. Haremos noche, empollaremos huevo, seremos felices. Tu amor me pone 2 pinos en el muslo y se va. Por eso se enamoran, por eso Salomones y Sulamitas. Soy blanca, gitana, soy mora, judía, amerindia, soy negra. Soy sombra y desierto, costilla rompida, soy polvo cuajado, soy rueda, rodera, redonda, la rufia que croa, la roca que rasca y lo contrario a expulsar los miedos. Soy quien los pace y los cría, quien como garrapata deseada se regala, contenta una trampa. Mis hermanos se han enfadado. Me han dicho apaga y yo he soplado, maldita sea, y el fuego se esparce.
Dime dónde, al caer la tarde, lee solitario que yo voy con letra torcida entre las hojas que no tengo y una pena que canta. Si tú no lo sabes, oh mujer que grita, sigue el silencio que hace al ocultarse y busca su mal junto al mal del otro. A la candela de trenzas de candela te comparo, amiga mía. Qué lindas las pecas que se pierden, qué heridas tus ojos con asfodelos clavados. Te haremos remolinos en la nuca con saliva mezclada. Mientras está en su casa, erizado de 1000 noches y con la angustia bien hecha, la mar mía lo ama, lo ahoga, lo estampa, lo ahoga. Mi amor es un canto rodado que se quiebra, que hace noche entre el corte de la ceja, en un bosque de algarrobos y de acebuches y de orquídea salvaje. Es un bosque de algarrobos y de acebuches y de orquídea salvaje. Pero qué infinita eres, amiga mía, pero qué arisca eres. Baile y batalla tus huesos, y cómo las acrecientas, amor, tus lecciones y tu manía. Nuestro lecho da noche, las puertas locura, las ventanas escándalo. De Barcelona, 34 años, siente un vínculo especial con Mallorca, la tierra a la que emigraron sus abuelos andaluces. Ella ha viajado por todo el mundo, ha estudiado trabajo social, filología catalana y ha realizado un máster de pensamiento contemporáneo. Lleva más de una década publicando sus versos y fue finalista del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández. Trabaja con personas con discapacidad psíquica y también como traductora, editora y correctora. Hoy nos vamos a centrar en su último poemario que se titula Este amor que no es uno. Lo publica la editorial Ultramarinos. Blanca Llum, benvinguda. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, este amor que no es uno, así se titula, adviertes que es como mínimo 3, que el 3 viene con la discordancia, ¿no? Sí, el origen está un poco porque esto es un diálogo con el cantar de los cantares, ¿no? Y durante un tiempo estuve estudiando, pocos meses, pero bueno, un poquito de hebreo, y evidentemente no me dio como para leer el Shir HaShirim, ¿no? El cantar en original, pero sí que leyendo sobre ¿no? Uno de los grandes poemas, me interesó mucho una cosa, ¿no? Que es que en el poema original pues no se indican los pronombres, es decir, no queda tan claro que solo sea una historia de dos y que solo haya Salomón y Sulamita, ¿no? Entonces me interesó mucho esto porque además ahí pues se dice, ¿no? Que a lo mejor pues hay 3, ¿no? Como mínimo, y entonces pues esta idea me interesó mucho y es un poco lo que intenté pues reflejar en este diálogo, que de hecho pues toma más o menos la misma estructura en 8 cantos y la misma división estrófica del cantar. Este libro la traducción es de Berta García Faet, que estará con nosotros en el siguiente programa. Lo publica Ultramarinos, tus editores están encantados. Me escribieron un mensaje, lo voy a contar, me dijeron, Blanca va a pasar a la historia, lo tenemos clarísimo. ¿Y qué sientes cuando escuchas tus poemas en otra lengua, traducidos? A mí me emociona mucho y además, bueno, Unai dice esto, yo creo que sus ediciones también creo que pueden pasar a la historia, porque creo que es una editorial, para mí es muy especial, ¿no? Porque de hecho el proceso fue muy bonito, ¿no? Con Unai y con Berta. Y creo que el proyecto no es, Unai lo explica muy bien, esto no es exactamente una edición bilingüe, ¿no? Él tiene pues una idea, que es intentar subvertir pues, las relaciones bastante asimétricas, ¿no? Que existen pues, entre las diferentes lenguas del Estado, y entonces presenta el poema, el libro, primero en una lengua y después en la otra, ¿no? Y la verdad es que el proceso con Berta y con Unai fue una maravilla, porque además idiomáticamente tampoco no es fácil, no porque sea
compleja yo porque lo quiera, ¿no? Pero sí que la verdad es que tengo mucho el mallorquín y bueno, tengo como una mezcla dialectal bastante potente, entonces bueno, pues con Berta y con él fue bastante interesante. Pues Blanca Llum Vidal es la autora de Este amor que no es uno. Al finalizar el programa te escucharemos recitar otra vez en catalán y ahora continuamos aquí en la Estación Azul. No es lo que piensas. ¿Entonces? ¿Qué es? Cojo libros. Eso es todo. ¿Libros? ¿Estás loca? Para ser mi mejor amiga, te guardas muchos secretos. La Estación Azul. Los libros en Radio Nacional. Tina. 9:48, una mirada sobre tus piernas, pliegas hacia el suelo los ojos. 10:23, arreglas de nuevo otro problema al compañero torpe que cobra más que tú. 15:14, debes sonreír al enésimo chiste sin gracia de tu jefe. 19:40, un halago lascivo ensucia el aire, no te giras, te concentras en caminar más rápido. 22:31, vuelves sola, adviertes unos pasos, los oyes quizá incluso con más fuerza que tu latido asíncrono. Las llaves en la mano, en un puño la vida. Miras la noche en busca de una puerta donde trocar por coraje esta angustia. Miras la hora tan inútilmente, como si no supieras demasiado bien cómo has de llevar cuenta del miedo. Raquel Vázquez nació en Lugo hace 30 años. Es filóloga e ingeniera informática. Fue residente de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Ha publicado narrativa y varios poemarios, algunos de ellos premiados. Hoy nos centramos en su última obra, que se titula Aunque los mapas, que ha obtenido el Premio Loewe a la Creación Joven y el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional. Raquel Vázquez, bienvenida a la Estación Azul. Tú ya eres veterana en este programa. Sí, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí. Bueno, y enhorabuena porque estás en un momento magnífico. Hace unos días anunciamos que eras la nueva Premio Ojo Crítico, Premio Loewe. ¿Hasta qué punto son importantes los premios en un poeta que está empezando su carrera? Sí, son importantes por el reconocimiento que supone y porque después acaba trayendo más lectoras y lectores, ¿no? Que al final es lo que cuenta, ¿no? Escribir para comunicar, para llegar a más gente y sobre todo pues, por ello, ¿no? Y estoy muy agradecida porque que, como se está demostrando, el nivel de la poesía joven pues, es muy bueno, muy potente, ¿no? Entonces estar ahí y pues, tener cierto reconocimiento pues, bueno, que es muy de agradecer y me siento muy afortunada. Tú estás viviendo un gran momento y la poesía gallega, lo estamos repitiendo mucho los periodistas últimamente, también parece que está en una etapa dorada, ¿no? Podríamos decir. Sí, hay que destacar toda la poesía que se escribe en gallego, ¿no? Este año, pues Olga Novo, Alba Cid, dos grandes poetas. ¿Estará con nosotros, Alba? Sí. Y bueno, que hay muchos autores que merecen ser conocidos, ¿no? Estoy pensando en Ismael Ramos, en otros poetas, Álvarez Torneiro, que falleció hace un año o dos. En fin, que hay muchos poetas gallegos que conocer, tanto los que escribimos en castellano, también estoy pensando en Juan Bello, que también es otro poeta joven, como los que escriben en gallego, ¿no? Admiro mucho cómo tu poesía es profunda y a la vez tiene un gran ritmo, ¿no? ¿Cómo construyes un poema? ¿Cómo es el proceso? ¿O cada uno es diferente? ¿Es similar siempre? Normalmente me viene a la cabeza una idea que suele ya tener forma de verso, ¿no? Como ya llevo muchos años escribiendo, ¿no? Al menos ya unos ¿Eso cuantos. que tiene 30? Sí, pues más o menos desde los 13 empecé a escribir poemas y bueno,
que entonces ya como que la idea ya me surge pues con ritmo, ¿no? Pues a lo mejor un endecasílabo, un alejandrino, yo mido los versos, ¿no? En ese sentido soy bastante clásica y veo que es algo que puede ser el germen de un poema, ¿no? Que es algo, como dice Cortázar de los cuentos, algo que está ahí, ¿no? Y que ya sabes que va a ser un cuento, ¿no? Pues a mí me ocurre algo parecido con los poemas y a partir de ahí es como que voy desentrañando el ovillo, poco a poco tirando del hilo, poco a poco y voy construyendo y sobre todo intento que el principio y el final que sean contundentes, ¿no? Que esté bien construido. A mí como lectora me resulta frustrante estar leyendo un poema y que llegue al final y que me deje un poco como estaba, ¿no? Que no me acabe transmitiendo algo con fuerza. Entonces pongo bastante empeño en los finales, ¿no? En dejar al lector pues decir, pues esto es el final, no tengo que dar la vuelta a la página a ver si sigue o si no sigue. Aquí estamos celebrando la poesía y a veces me pregunto, bueno, hay muchos poetas jóvenes, entre vosotros os relacionáis y contactáis, pero si en general a veces os sentís un poco incomprendidos o si es un camino un tanto solitario. Pues en mi caso sí que he escuchado comentarios como que la poesía no te lleva a nada, que no es rentable, que escribas novela, que no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, evidentemente que son comentarios de personas que están fuera de este ámbito, ¿no? Que la poesía me parece esencial, sobre todo la mirada poética, ¿no? Que yo creo que la poesía sobre todo es cuestión de mirada, de cómo miramos la realidad. Entonces ese detenimiento, ese extrañamiento ante la realidad, mirarnos ir hacia lo esencial, ir ahí, ¿no? Después las palabras es algo que acaba viniendo después, pero esa mirada poética me parece muy importante y que ahora pues que haya tantos jóvenes que están apostando por esa mirada, por construir con la palabra pues un acercamiento verdadero a la realidad. Y ya para acabar, Raquel, este libro tan premiado que va a tener y que está teniendo difusión, ¿qué te gustaría aportar al lector? ¿Qué te gustaría que sintiera o que pensara? ¿A qué te gustaría invitarle? Sobre todo, a mí por lo menos como lo que me resulta más gratificante es cuando me escribe un lector y me dice, mira, tu libro o este poema en concreto pues tiene las palabras que yo estaba buscando y que no encontraba, pues que me ha ayudado en este momento, que estaba en un momento complicado y me ha, como decía Carlos en este sentido, me ha acompañado, ¿no? Pues eso me está diciendo, eso, poniendo palabras para lo que yo siento y que no encuentro. O también cuando planteo preguntas, ¿no? Pues, dudas ante la realidad, ¿no? Creo que la poesía es un trabajo de indagación, de exploración y en ese sentido pues que el lector se quede como inquieto ante lo que acaba de leer, pues como que le haya golpeado de alguna forma, ¿no? Sin herir a nadie, ¿no? Pero sí ese aturdimiento, ese no quedarse como estaba, que no le deje indiferente. Pues Raquel Vázquez, autora de Aunque los mapas, que publica Visor y que ha obtenido el premio Loewe a la creación joven y el premio Ojo Crítico, muchísimas gracias y esperamos verte muy pronto con nuevos libros. Vale, gracias a vosotros. Y así finalizamos la primera de las 3 ediciones especiales dedicadas a la poesía joven. Hay un verso de Rosa Verbel que reza: cuando digo mañana, nos convoco. Bueno, pues se lo voy a tomar prestado para invitaros a todos a seguirnos en streaming mañana a las 7 de la tarde a través de rtv.es. Recordamos que La Estación Azul se emite todos los domingos a las 3 de la tarde en una radio única, la radio pública, y que podemos estar en contacto gracias a las redes sociales, facebook.com/laestacionazul, la cuenta de Twitter @CHermosoMendoza o el Instagram de Radio Nacional. Gracias al Instituto Cervantes y a Patrimonio Nacional, gracias a todos los compañeros de Radio Nacional que lo han hecho posible, compañeros de producción, de promociones, servicio exterior, dirección, streaming, en especial a Pablo Serrano y a Luis Montero. Felices lecturas y un abrazo.